Eskerrik asko guzti etortzeagatik. Como sabréis, mediante esta charla finalizamos el ciclo de solidaridad de alternativa con el Sáhara Occidental. Mediante este ciclo se pretende acercar a la ciudadanía de Euskal Herria la cuestión saharaui, entender cuáles son las demandas de su pueblo y cuál es la situación actual. Para ello, hoy, este 20 de mayo, contamos con Opi Bushraya. Opi Bushraya inició su carrera diplomática en el 2001, siendo nombrado representante saharaui en los Países Bajos, y después de muchísimo recorrido, pues hoy le tenemos aquí, en Gasteiz. Fue una de las personas encargadas por el Frente Polisario en llevar toda la cuestión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y bueno, más adelante nos comentarás un poquillo sobre el tema, así que muchas gracias, Opi. Contamos también con Selke Mahmoud Sánchez. Selke es la representante la secretaria general de la Liga de Jóvenes y Estudiantes Saharauis en el Estado Español. Viene desde Sevilla también, hay que valorar. Y pues aparte de su papel como representante, también es una conocida activista saharaui. Desde una edad muy temprana se dedicó al activismo y de hecho a los 19 años, este mismo mes ha hecho un año, Selke fue deportada por las fuerzas policiales marroquíes del Sáhara Occidental ocupado por su activismo a favor del Sáhara. Es que ricasco, Selke. Y por último, pues tenemos a Jesús Garay, gasteiztarra y militante a favor de la causa del Sáhara, un montón de años de lucha a favor del Sáhara y miembro de Amigos y Amigas de la RAS de Álava. Es que ricasco, Jesús. Vale, pues hoy hemos decidido acabar este ciclo de charlas en una fecha tan señalada para el pueblo saharaui, siendo el 20 de mayo. Se le conoce como quizás la fecha de la fundación práctica del Frente Polisario. 10 días antes se fundó de manera política y ese 20 de mayo pues, el Frente Polisario tuvo su primera actividad, quizás digamos, ¿no? Material. Entonces, teniendo la suerte de tener aquí a un representante del Frente Polisario, Opi, nos gustaría que nos explicaras un poco por qué esta fecha es tan señalada e importante para el pueblo saharaui. Pues en primer lugar me gustaría mucho agradeceros la invitación, pero también agradecer la organización y la conmemoración de este día que marca la fundación del Frente Polisario, pero también su primer acto de bautizo, que es la operación alrededor de la zona de Hanga, que es una acción sobre el terreno. Pero también me agrada mucho, incluso más, el hecho que se ve que las nuevas generaciones pues están tomando el relevo, pues Najwa, Salka y otros que realmente encarnan lo que es el ideal, pero también la misión histórica del Frente Polisario. La declaración oficial del Frente Polisario formal política fue el 10 de mayo, pero su primer acto de presentación cara al pueblo del Sáhara Occidental fue el 20 de mayo. Pero yo creo que la historia del Frente Polisario la tenemos que ver en 4 fases históricas. Pues hay lo que es la primera fase, que es, yo diría, la fase de gestación del Frente Polisario, donde se fundó el Movimiento de Liberación para el Sáhara, liderado por Basiri, y que pues, se culminó en la manifestación y la masacre de Zemla 1970, el 17 de junio de 1970. Allí por la primera vez se creó dentro del pueblo Sáhara Occidental una organización que reivindica el derecho a la autodeterminación y la independencia. Es la primera experiencia de los saharauis con una organización política moderna, y Dios realmente sentó las bases del movimiento de liberación nacional, que es el Frente Polisario, que va a aparecer más adelante. Tanto la fundación política, porque ya se habla sobre la independencia, la liberación, pero también la base organizativa, porque la mayoría de los... Quítate el otro.
porque la mayoría de los cuadros y de los dirigentes que han fundado el Frente Polisario luego pues formaban parte de esta organización, entre ellos el actual líder del Frente Polisario y presidente de la República Saharaui, que es Brahim Ghali. Entonces, esta es la primera fase, que es la fase de gestación del Frente Polisario. Viene la segunda fase que es la fase de nacimiento del Frente Polisario, el 10 de mayo de 1973, y luego también la declaración de guerra el 20 de mayo del mismo año, 73, que es el nacimiento oficial del Frente Polisario. Viene la tercera fase, que es, yo la nombraría fase de legitimación popular de este nuevo movimiento de liberación que es el Frente Polisario. Y se ha hecho también en dos actos. Primero la legitimación popular cara al interior, que se fue reflejada en las manifestaciones masivas que se han llevado a cabo durante la visita de la Misión de Naciones Unidas en 1975. ¿Os acordáis que Naciones Unidas envió una misión al territorio, no solamente al territorio, sino también a los países vecinos, donde todos los saharauis han salido a las calles para demostrar su apoyo al Frente Polisario y su reivindicación a la independencia? Y creo que su informe, sobre todo la parte final, donde la misión de Naciones Unidas confirmó que la mayoría de los ciudadanos saharauis que se han entrevistado con la misión no solamente han mostrado su rechazo a las pretensiones expansionistas de Marruecos y Mauritania, sino se han mostrado identificados con el Frente Polisario como su representante legítimo. Entonces esta es legitimación popular cara al interior, que se fue reflejada en cara al exterior, diría, que es Naciones Unidas y la comunidad internacional. Y el otro acto, que es cara al interior, es la Declaración de la Unidad Nacional, en el 12 de octubre de 1975, donde todos los notables saharauis que trabajaban dentro de la Asamblea Saharaui durante el colonialismo español, todos, en su mayoría absoluta, se han juntado al Frente Polisario y se organizó este encuentro de Ain Bentili en octubre de 1975, donde se ha declarado la unidad nacional del pueblo sahara occidental en torno de su representante, que es el Frente Polisario. Entonces, exterior hacia Naciones Unidas e interior hacia el pueblo del Sahara Occidental. Luego viene la cuarta fase, que es la fase de la consagración político-diplomática del Frente Polisario, que se culminó con la proclamación de la República Saharaui en el 27 de febrero de 1976. Este es más o menos un proceso largo, donde pues empezó con sentar las fundaciones y luego se ha desarrollado hasta lo que vemos ahora. El Frente Polisario, ahí donde la gente a veces lo considera como un partido político, pues no lo es. Es un movimiento de liberación nacional que abarca casi todas las sensibilidades políticas, de derechas y de izquierdas, gente muy nacionalista, pero comparten todos un objetivo central, que es luchar por la independencia del Sahara Occidental. Y creo que una de las razones que explica el por qué el Frente Polisario constituye más o menos una excepción dentro de la historia de los movimientos de liberación en todo el mundo, donde hubo divisiones y todo, es exactamente esta característica del Polisario, siendo solamente un movimiento de liberación sin ninguna orientación ideológica. Allí todos los saharauis, abarca casi todo el mundo, y todos los saharauis han podido identificarse fácilmente con el Frente Polisario. Y eso explica, al menos parcialmente, por qué el Frente Polisario se ha mantenido unido y
unido durante todos estos últimos años. Otra cosa también en relación con el Frente Polisario, que hoy festejamos su aniversario, es que además de la lucha armada y la liberación parcial de una parte del territorio del Sáhara Occidental, creo que la obra más importante que el Polisario ha conseguido es la liberación del ser humano saharaui. Allí es donde el Frente Polisario, en unas condiciones extremas, sobre todo el 75 y 76, optó por la enseñanza masiva y también la emancipación de la mujer, entre muchas otras cosas. Hoy, por ejemplo, pues vemos las nuevas generaciones y vemos también que en los campamentos de refugiados todo el mundo pues tiene acceso a la educación, y es una apuesta estratégica que el Frente Polisario ha hecho desde el primer día. Hoy el Polisario ha llegado a sentar las bases del Estado moderno al que todos los saharauis aspiran el día de mañana. Y por supuesto también el Polisario sigue y mantiene su condición como único representante del pueblo del Sáhara Occidental, a pesar de todos los intentos de Marruecos de división interna, pero también de propaganda cara al exterior. Y la verdad es que para nosotros los saharauis hoy, y creo que esto también explica el por qué las nuevas generaciones se sienten muy motivadas y muy implicadas en la lucha, es que el Frente Polisario, más allá de ser una organización política, es una seña de identidad para los saharauis. Es, como ha dicho el historiador y pensador, incluso líder también, Ahmed Baba Miski, en su libro, es el alma del pueblo del Sáhara Occidental, y realmente se percibe más allá de esta característica como una organización política, y esto explica el por qué los saharauis siguen realmente unidos en torno al Polisario como representante único y legítimo, a pesar de los intentos de Marruecos y a pesar también del efecto de la erosión con el paso del tiempo. Eso es lo que puedo decir. Vale, es que ricasco, hablabas de unos jóvenes que un día, bajo ocupación, decidieron movilizarse y crear el Frente Polisario, y 3 generaciones más tarde nos encontramos aquí cerca, en otro contexto desde luego, pero todavía bajo una ocupación y contra la que seguimos luchando. Y quisiera saber, pues teniendo en cuenta cuáles son todos los cambios que surgieron, al fin y al cabo el conflicto del Sáhara Occidental surgió en medio de la Guerra Fría, pero hoy nos encontramos en un mundo multipolar en el que pues, ya no existen los mismos ejes de poder. Entonces, como secretaria general de la LERSE, quisiera saber, o que nos contaras un poco cuál es la nueva realidad que afronta la juventud saharaui, y especialmente que es tu ámbito en la diáspora. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Bueno, pues como ya ha dicho Nello, yo me llamo Searque, soy la secretaria general de la Liga de Jóvenes Estudiantes Saharauis. Pues nosotros trabajamos tanto en el Estado español como en Euskal Herria, y ahí, pues al fin y al cabo, vivimos una situación, o sea, actualmente la juventud en todas partes del mundo, no solo en el contexto saharaui, vive una situación complicada porque el auge de estas nuevas corrientes, el auge del imperialismo, el auge de estas corrientes individualistas hacen que ser joven sea muy difícil. Voy a cambiarme en este momento. Mejor, ¿verdad? Sí. Vale. Hacen que el hecho de ser joven no sea algo fácil de llevar. O sea, estamos viendo situaciones y circunstancias que en un pasado pues a lo mejor no hubiesen sido así. Estamos viendo que
por culpa del individualismo, ciertas causas del mundo se están viendo silenciadas y a nosotros como jóvenes saharauis nos cuesta mucho romper ese muro, romper esa pared y poder llegar a la gente y poder llegar y transmitir las necesidades del pueblo saharaui y sobre todo de la juventud al resto de personas del mundo. Ahora es mucho más complicado y realmente es difícil de creer porque con el auge que hay a día de hoy, con las tecnologías, con el avance que ha habido a nivel tecnológico, que ahora estamos todos conectados los unos con los otros, es casi increíble pensar que es tan complicado poder llevar y trasladar la causa y las necesidades de un pueblo que está siendo completamente olvidado. Y como ya ha comentado Nejo, actualmente, o sea, ya no existe, o sea, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Estamos, como sociedad estamos muy polarizados, ¿no? Por esto mismo que he explicado antes, por el auge de ciertas corrientes que hacen que hayamos tendido a una especie de conservadurismo, a un auge de pues, ciertos tipos de pensamientos que habíamos luchado mucho en contra de ellos. O sea, ha habido un auge importante del racismo, de la xenofobia, de la discriminación, y esto es algo que hemos vivido y que ha afectado a todas las causas nobles y dignas desde mi punto de vista, no como organización, sino desde mi punto de vista personal. Esto a nosotros como saharauis también nos ha afectado porque la juventud saharaui se ve sumida entre dos mundos. O sea, hemos visto que lo que aprendemos en casa no es lo que vemos fuera, estamos todo el tiempo como en medio de dos culturas y es muy complicado y es muy difícil integrarse en una sociedad que no te acoge. Y no te acoge no porque seas diferente, sino porque estamos nosotros en guerra continua contra estos dos mundos, estamos como intentando encontrar nuestro sitio, nuestro espacio. Y es pues una forma de reconciliar a la población saharaui o a la juventud saharaui con sus raíces y una forma de volver a conectar a esa población con su origen es el juntarnos entre todos y el organizarnos y el entender que el hecho de que no sepamos muchas cosas no nos hace menos, simplemente son las realidades a las que se nos ha obligado a vivir por culpa de la situación y las circunstancias. Entonces, dentro de las organizaciones políticas, saharauis y juveniles, eso es una forma de conectar con nuestras raíces, porque las raíces culturales son el motor de un pueblo. O sea, un pueblo que olvida sus raíces y olvida su cultura es un pueblo destinado al olvido. Y el pueblo saharaui depende de su cultura para poder sobrevivir y para poder demostrar esa diferencia de, oye, estamos aquí, existimos y es legítimo lo que estamos pidiendo y lo que estamos intentando llevar a cabo. Otro de los puntos es que la juventud saharaui, como ha dicho antes Sophie, es una juventud muy formada a nivel académico, es una juventud porque el Frente Polisario abogó desde un principio en la formación académica de la juventud y de hacer una población realmente formada y capaz de coger en un futuro los rumbos o las riendas de todo esto, ¿no? O sea, al fin y al cabo estamos preparando una independencia, estamos preparando un país y eso se hace sentando las bases en el pueblo y educando al pueblo y dándoles esa emancipación que solo se consigue de esa forma. Entonces vemos como hay una generación de jóvenes súper formados en todos los ámbitos, pero que en cierto modo están desencantados. Tanto, o sea, viendo las tres auges, o sea, los tres puntos en los que vivimos, hablando de la diáspora, de los campamentos y de las zonas ocupadas, vivimos en una situación en la que los jóvenes están desencantados. En los campamentos porque están luchando por una tierra que ya ni han visto ellos y muchos de sus padres tampoco han visto, o sea que luchan por una utopía que no conocen. Después están la gente de las zonas ocupadas que ven
el hecho de la independencia como algo lejano y utópico por el simple hecho de que ha habido un parón y no sienten, aunque realmente sí que ha habido avances, pero ellos desde las zonas ocupadas no lo sienten como que están congelados en el tiempo. Y nosotros desde las diásporas, que nos enfrentamos a todos estos puntos que he mencionado antes, que nos enfrentamos a el sentirnos diferentes dentro del país en el que hemos vivido y hemos nacido y nos hemos criado, y el sentir que no conectamos lo suficiente con nuestras raíces o no somos suficientes en comparación o no podemos llevar a cabo o no podemos llevar a cabo o tomar las riendas por el simple hecho de sentirnos inferiores por no entenderlo todo o no conocerlo todo. Pero esas son las realidades del pueblo saharaui. Entonces, dentro de las organizaciones, y yo creo, y ahora voy a hablar de un punto que creo que es muy importante, hay que incentivar a toda esta gente joven a organizarse, a moverse y a llegar a espacios y a conquistar todos los puestos posibles, porque esa es nuestra obligación. Y no es una obligación que se nos haya impuesto, es una obligación que cogemos con completas ganas y con ansias, porque no nos queda otra, no nos queda remedio. Nosotros no luchamos porque sí, luchamos porque si no luchamos no existimos. Porque si el pueblo saharaui deja de luchar, automáticamente se extingue. Y es así. O sea, vivimos en esa situación de resiliencia y no queda otra y no queda más remedio. Y si nosotros no cogemos ahora las riendas, no las va a coger nadie más. Nosotros valoramos mucho todo el avance y todo el trabajo que han tenido nuestros antepasados, nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, en la creación de los campamentos, la creación de un gobierno desde cero, pero ha llegado el momento de que nosotros veamos la capacidad que tenemos y la llevemos a cabo y usemos todos esos recursos que se nos han dado, que nuestros mayores nos han dado, para poder coger las riendas de esto que viene. Y lo que viene para mí es la independencia. O sea, de aquí, en menos de 15 años todos estamos en la IO. Entonces, uno de los puntos también que era el que quería comentar es que los jóvenes tenemos que organizarnos, pero, y esto ya sí que es mi opinión personal y desde mi punto de vista, los jóvenes deben de organizarse dentro de lo que es la estructura del Frente Polisario. O sea, y si crean otro tipo de organizaciones, siempre tener en cuenta que el Frente Polisario es el legítimo representante. ¿Por qué? Porque organizándonos desde fuera y haciendo movimientos externos fuera de lo que es la representación de los saharauis es hacerle un flaco favor a la causa. Porque Marruecos lleva años intentando, el gobierno marroquí lleva años intentando deslegitimar al Frente Polisario como el representante, legítimo representante de la población saharaui. Por lo cual es muy importante, y es a lo que yo estoy abogando desde que empecé con el activismo, que empecé siendo una renacuaja, como quien dice, es organizarnos siempre dentro de la esfera del Frente Polisario. Porque nos guste más o nos guste menos, que en este caso yo creo que nadie podría decir algo negativo en este caso, pero no nos queda más remedio que hacerlo así, porque le hacemos un flaco favor a la causa. Le hacemos un flaco favor por el hecho de que le estamos facilitando el trabajo al enemigo. Si de repente nacen 80.000 tipos de organizaciones de gente saharaui, llegará un momento en el que habrá organizaciones encubiertas y nadie sabrá si esas organizaciones son realmente saharauis o no. Y es una forma de facilitarle el trabajo a deslegitimar pues, al pueblo saharaui. Nosotros hemos usado el Frente Polisario como una herramienta para poder conseguir nuestros objetivos y luchar por lo que realmente nos pertenece, que en este caso es nuestra tierra, nuestra independencia, que yo siempre lo digo y lo repito, nosotros no luchamos por un trozo de tierra, luchamos por volver a ver a nuestras familias. El Sahara quedó completamente dividido. Hay todos, cada uno de los saharauis que veis aquí, que conocéis, tiene familia en los campamentos y tiene familia en las zonas ocupadas. Y hubo una época, antes del auge de la tecnología, en la que la gente estaba completamente incomunicada y se llevaron casi más de 15 años sin tener contacto los unos con los otros. Y son familias, se dividieron hermanos, se dividieron madres, padres, hijos,
Y eso es algo que es legítimo y que nos pertenece. Y no tenemos otro tipo de forma de llevarlo a cabo que no sea seguir con la lucha y coger todos los puestos que podamos y seguir adelante. Es que ricasco, Celte, espero que nos veamos el de ahí dentro de 15 años. Antes. No te he dicho 5 porque me daba cuenta. Bueno, he sabido que dentro de la causa saharaui el movimiento solidario siempre ha sido un gran eje. Quizás nuestra lucha siempre ha sufrido un bloqueo mediático y pues la única manera que el principal apoyo que hemos tenido aquí para romper ese bloqueo ha sido mediante el movimiento solidario. Teniendo en cuenta el contexto que le he comentado antes a Serk, es decir, que el conflicto se creó en mitad de la Guerra Fría y que ya no estamos en la misma situación, ¿cómo se organiza el movimiento solidario saharaui desde Euskal Herria? Bueno, la verdad es que, como dices, pues el mundo desde principios de los 90, sí, otra vez, bueno, igual lo he entendido, sí, bai, piztuta dago, bai, bueno, bueno, como dices eso, pues el mundo ha cambiado mucho, pero yo diría que la organización de la solidaridad, del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, con el Sáhara Occidental no ha cambiado tanto, ¿no? Si nos vamos a principios de los años 90, ¿no? Cuando en la caída del bloque soviético, un poco, la extensión del fenómeno de la globalización, etc., nos da la impresión de que en aquel momento los conflictos armados como el caso del Sáhara, ¿no? Que estaban muy relacionados, como tú has dicho, con la Guerra Fría y con la cuestión de los bloques, pasa a ser considerado que puede ser más o menos solucionado por parte de las organizaciones internacionales, ¿no? De la ONU en ese momento, pues del Plan de Paz, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y las organizaciones sociales, y sobre todo de solidaridad, las asociaciones y tal, que hasta entonces habían llevado una reivindicación muy en relación con la cuestión fundamental del conflicto, ¿no? La reivindicación de la República, del Frente Polisario, de la independencia, etc., pasan a tener, digamos, un campo más amplio, en un papel quizás secundario, ¿no? Pues sobre todo se centran en un papel de ayuda, sobre todo en la ayuda humanitaria y de la cooperación, ¿no? Y el Frente también ve ahí, el Frente siempre había tenido y yo creo que fue una buena idea, siempre había tenido la preferencia de que la solidaridad estuviera organizada de forma específica, es decir, que hubiera unas organizaciones específicas que se encargaran del tema Sáhara, de la causa saharaui, que no estuvieran diluidas, en comités internacionalistas, en la agenda de los partidos o de los sindicatos, ¿no? Y en este momento el Frente ve la posibilidad de extender esas organizaciones más y se crean asociaciones por todos los lados, ¿no? Si está por ahí, sí, le veo Joseba, pero si haces una búsqueda, por ejemplo, en el registro del gobierno vasco diciendo Sáhara y solidaridad, pues igual te salen más de 300 asociaciones, ¿no? Así que, por supuesto, no todas están activas, ¿no? Pero es una especie de apuesta por extender eso, ¿no? En la medida en que la gente puede hacer, esas asociaciones se pueden encargar de otras cosas que no sean exactamente políticas, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, digamos que se plantea la necesidad, es el momento también en el que la cooperación, es también la reivindicación del 07, el principio de
de las grandes financiadoras, de los proyectos de cooperación tanto institucionales como tal, y ahí, bueno, pues yo creo que el Frente apuesta porque los proyectos más estratégicos los lleven ONGs más potentes, independientemente de su enganche con la causa saharaui, incluso de su organización ideológica, de su implicación ideológica, ¿no? Estamos hablando de las grandes, las internacionales de la cooperación, ¿no? Yo qué sé, desde Oxfam, incluso organizaciones internacionales tipo ACNUR, etcétera, ¿no? En fin. Y finalmente, en términos, bueno, lo político, mejor dicho, en lo institucional, el Frente apuesta, creo, todo esto estoy diciendo que yo pienso, pero tú me dices, apuesta por el consenso político, ¿no? Sobre todo, aquí, bueno, las conocéis, ¿no? El intergrupo estaba formado en estos años desde el Pacto César y Batasuna hasta, pues yo que sé, un partido como Unidad Alavesa, ¿no? Que sería el equivalente a Vox aproximadamente hoy, ¿no? Y todo el mundo estaba allí, ¿no? Claro, apuesta por esa unidad, por ese consenso, que hace que de alguna manera la reivindicación política también, o sea, los mínimos, digamos, se rebajen de alguna medida, porque es lógico, ¿no? Parte de esos partidos políticos pues están también en los gobiernos, ¿no? Y en ese sentido no pueden interferirse mutuamente, no pueden reivindicarse a sí mismos o enfrentarse a sí mismos, ¿no? Digamos que hay una especie de extensión, ¿no? Es algo así que una apuesta por la cantidad en lugar de por la calidad, ¿no? Y yo diría que a pesar de todos los cambios que tú has indicado y bueno, también los cambios generacionales, etcétera, pues estas tres redes se mantienen, ¿no? Y bueno, pues no sé, igual luego hay que ver qué podríamos hacer y qué habría que cambiar de estas cosas, etcétera, ¿no? Pero yo diría que esa es la situación actual. Una red de ONGs de cooperación en la que participan también las asociaciones, una red de asociaciones que mantiene un cierto nivel político pero no tanto, y una red institucional, ¿no? Que bueno, están conectadas, sí, pero quizá no tan coordinadas como deberían, a pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho para eso, ¿eh? Bueno, es más o menos. Es que ricasco, Jesús. Obvio, antes comentábamos, así de pasada, la sentencia del 4 de octubre de 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que, bueno, esta sentencia es resultado de una apelación previa por la Comisión Europea y el Consejo, y el resultado final lo consideramos una victoria total, en el que, por una parte, se bloquea el expolio de ciertos productos saharauis, quizás uno de los motivos de Marruecos pues, de mayor interés en nuestra tierra, y por otra parte es un paso más al reconocimiento del Frente Polisario como único y legítimo representante del pueblo saharaui y quien, por ende, puede decidir qué es lo que se hace con nuestros recursos naturales. Entonces, como tú participaste en el proceso, nos gustaría pues, que quizás nos contaras un poco más cómo fue todo el recorrido y cuáles son los beneficios de manera más específica que nos ofrece esta sentencia. Bueno, como ya es de tradición, pues a la hora de hablar sobre las sentencias y el recorrido de los procedimientos dentro de la Unión Europea, siempre habrá que pues, hacer homenaje a las personas que han iniciado todo este proceso y que desafortunadamente no están con nosotros, que es el presidente Abdelaziz, quien tomó la decisión y optó por esta vía. Y luego Mohamed Haddad, que es quien llevó el día a día de todos esos procedimientos hasta el 2019, y también nuestro abogado que pues falleció este año, que es Gilles Dever,
y que llevó el asunto de los procedimientos desde el primer día hasta su fallecimiento, y ahora el relevo lo ha tomado su hijo, que es el abogado Manuel, que está trabajando con nosotros en este sentido. Pues ya sabéis que toda la doctrina, la jurisprudencia de la Corte de la Justicia Europea viene pues a raíz del derecho a la autodeterminación y como es el punto de referencia importante en el derecho internacional donde se inspiraron los jueces de la Corte de Justicia Europea para tomar estas sentencias. Y en el derecho a la autodeterminación pues se compone prácticamente de 4 componentes, que es la unidad del pueblo, que es la integridad territorial del territorio, la soberanía permanente sobre los recursos naturales y luego la posibilidad de elegir políticamente el destino o el estatus definitivo del territorio. Pues el tema de la soberanía permanente del pueblo del Sáhara Occidental, que es el pueblo que tiene el derecho a la autodeterminación, es allí donde se han tomado estas decisiones. Es un largo recorrido. Lo más importante, la decisión referencia, que ha sido desde siempre y sigue siendo la referencia número 1, es la decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2016, donde la Corte pues confirmó 4 elementos principales que siguen hasta hoy formando lo que se conoce como la jurisprudencia de la Unión Europea. Primero, que es el hecho de que Marruecos y el Sáhara Occidental son 2 territorios distintos y separados. Por lo tanto, Marruecos no tiene ningún tipo de soberanía sobre el Sáhara Occidental. Segundo, es reconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental como la vía a descolonizar el territorio o resolver o arreglar el conflicto en el Sáhara Occidental. Tercero, es reconocer al Frente Polisario su condición como el representante legítimo del pueblo del Sáhara Occidental. Y cuarto, es el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental como una precondición de cualquier operación que implica los recursos del territorio del Sáhara Occidental. Y estos son los 4 elementos más importantes que pues componen esta jurisprudencia y que siguen siendo la referencia. Y sobre la base de estos elementos se ha llevado a cabo, se ha tomado la decisión histórica del 4 de octubre del año pasado, que viene a raíz de un recurso interpuesto por la Comisión y el Consejo de la Unión Europea en contra de la decisión que se tomó por parte del Tribunal de Justicia en septiembre de 2021. Pues en octubre del año pasado, además de la confirmación de estos 4 elementos, se ha añadido o se ha consolidado el elemento de la representatividad del Frente Polisario para decir que el Polisario tiene personalidad moral que le permite pues ir a la justicia europea para defender los derechos del pueblo del Sáhara Occidental y del territorio del Sáhara Occidental. Es una garantía estratégica del pueblo saharaui para poder defender sus derechos siempre si la Unión Europea va a intentar exactamente lo que ha hecho en 2019. Y creo que en parte es lo que explica el por qué la Unión Europea hasta ahora no ha tomado ninguna decisión de cómo se pueden llevar a cabo las relaciones con Marruecos en este ámbito, porque se encuentran totalmente desarmados por parte de esta decisión que se tomó en el 4 de octubre del año pasado. Además de esto también, y a raíz de una denuncia presentada por un sindicato francés sobre los productos, la importación de productos, sobre todo de agricultura, del Sáhara Occidental y que se comercializan en la Unión Europea, la Corte también tomó la decisión de
la necesidad de etiquetar estos productos con el Sáhara Occidental y no como Marruecos. Y eso, la verdad es que a pesar de que para nosotros el Frente Polisario no entra realmente en lo esencial de esta batalla, porque lo más importante para nosotros es acabar con la importación de los productos del Sáhara Occidental o la explotación de nuestros recursos. Pero tiene su significado importante porque primero ya se reconoce el código para el Sáhara Occidental, que es EH, diferente de MA, que es de Marruecos, y luego también concierne principalmente los productos que se originan desde los huertos que son propiedad exclusiva de la familia real marroquí. Y ahí ahora pues tienen solamente dos opciones: o dejar de exportar o pues ya tragar el mal gusto de encontrarse obligados a etiquetarlos como Sáhara Occidental y no Marruecos. Este es el significado importante de esto. Y desde entonces, de esta sentencia histórica, se han producido también otras decisiones que son de suma importancia también. Primero, la decisión del Consejo de Estado francés, que reconoció la validez de la sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea y que confirmó de que la importación de los productos sobre el mercado europeo tienen que tener esta distinción entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Pero lo más llamativo en esta decisión, en enero de este año, es que el Consejo de Estado francés, que es la institución más importante y más representativa de lo que es Francia, eludió cualquier referencia a la Carta de Macron reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Y eso realmente, la lectura política es que se hace esto, es que Francia, las instituciones de Francia no reconocen esta carta. Fue una posición política del presidente francés y que no implica realmente lo que es el Estado francés. El otro desarrollo es la declaración del comisario de Turismo y de Comercio de la Unión Europea en relación con los vuelos que se gestionan a partir de países europeos hacia el Sáhara Occidental, donde el comisario, incluso la Comisión, han confirmado de que el acuerdo de aviación que existe entre Marruecos y la Unión Europea no se puede aplicar al espacio aéreo del Sáhara Occidental. Y por lo tanto, todos los vuelos que se gestionan saliendo de un territorio europeo son los vuelos ilegales. Y la verdad, ahora ya tenemos lo que es el marco general, las sentencias de la Corte de Justicia del 4 de octubre, tenemos la decisión del Consejo de Francia y tenemos ahora las confirmaciones tanto de la Comisión como del comisario. Ahora estamos totalmente armados para dar el paso a traducir estas decisiones a algo sobre el terreno. Y creo que además de la importancia puramente legal de la sentencia de la Corte de Justicia, confirmando el estatus del territorio como distinto y separado de Marruecos, que es un mensaje implícito hacia los líderes europeos que se han pronunciado reconociendo totalmente o a medias palabras la soberanía de Marruecos, de que los jueces de la Unión Europea no reconocen esta soberanía. Y luego hay el tema de lo que es el reconocimiento del derecho a autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental y el reconocimiento de la personalidad moral del Frente Polisario. Más allá de esta importancia legal, desde el punto de vista práctico, estas decisiones son de una importancia vital para los saharauis, sobre todo para combatir la economía de la ocupación,
porque Marruecos ha sostenido su ocupación desde el 75 hasta ahora gracias a la explotación de los recursos de los saharauis. En este marco, los acuerdos con la Unión Europea es realmente la parte más importante en esta explotación. Solamente el acuerdo de productos de agricultura es más o menos 2.000 a 3.000 millones de euros solamente en 4 años. Lo de pesca también es 1.000 millones en los 4 años. Es mucho dinero realmente que Marruecos pues lo utiliza para financiar su ocupación. No solamente la ocupación económica, creo que eso lo hemos dicho en otra charla, es que Marruecos ahora con la explotación económica de los recursos del territorio se lanza en su tercera fase de ocupación estratégica del Sáhara Occidental. Porque las 3 fases de ocupación estratégica, primero fue la ocupación militar, que se culminó en la construcción del muro, que separando el territorio y teniendo ahí como 160.000 soldados marroquíes en el Sáhara Occidental a lo largo de este muro, pero también en el interior. Y está más o menos pues, desde el 75, 76 hasta el alto el fuego. Y luego la segunda fase estratégica de ocupación es la fase de ocupación demográfica del territorio, con el objetivo de reducir o convertir los saharauis en una minoría en su propia tierra. Y esto es más o menos lo que está pasando ahora, como la gente que ha visitado el territorio, pues el Sáhara Occidental desafortunadamente pues tiene rasgos mucho más marroquíes que saharauis. Y la tercera fase de ocupación es la fase de ocupación económica del territorio, donde ahí Marruecos pues, se dedica a hacer obras gigantescas, pues la promoción de las inversiones en el Sáhara Occidental. Habéis visto el proyecto del puerto alrededor de Dakhla, la invitación de las compañías aéreas para operar en el territorio, pero sobre todo los proyectos en relación con la energía renovable, donde Marruecos realmente se lanza, porque además de tener beneficio económico, también tiene beneficio, digamos, moral, blanquear la imagen de Marruecos, pero también realmente supone un gran peligro para nosotros como saharauis, porque si la producción que proviene de Marruecos, de esta energía renovable, que se comercializa en el mercado europeo, hay una alta demanda a esta energía, pues se genera una dependencia a la ocupación como un hecho, pues ahí realmente lo vamos a tener muy difícil, y de ahí viene la importancia a activarnos todos para aprovechar de esta sentencia para combatir esta nueva orientación de la política, porque si llegamos a ganarle a Marruecos esta batalla de la ocupación económica, ya no tiene medios para incentivar a los colonos para venir a instalarse en el Sáhara Occidental. Entonces también podemos aportar el tema de la ocupación demográfica del territorio. Y también no tendrán tanto margen financiero para comprar armas, y luego también podemos combatir lo que es la ocupación militar del territorio. Es realmente una batalla que tenemos que ganar, es una prioridad. Ahora tácticamente estamos esperando a ver qué es lo que va a hacer la Comisión, porque no sabemos si nos vamos a encontrar de nuevo con la Unión Europea en los tribunales, pero tenemos que hacer mucho trabajo de estudio de terreno, pero también tenemos que hacer mucho trabajo de acción popular, sobre todo en contra de las empresas involucradas en este negocio con Marruecos. Y creo que tanto la diáspora saharaui en Europa y sobre todo en España, como los solidarios, tienen un papel importante a jugar en este sentido. Muchas gracias.
Bueno, hablaba Opi de las diferentes fases de ocupación y es importante recordar que bajo esa ocupación sigue existiendo una población, ¿no? Ahora mismo, como comentaba Opi, el territorio saharaui está totalmente militarizado por parte del gobierno marroquí y cerca, bueno, ya he comentado antes un poquito de pasada que tú, debido a tu activismo, pues a día de hoy te encuentras condenada pues, a no poder volver a tu tierra, a donde, pues, la tierra que siempre has conocido. Entonces, no sé si nos podrías hablar un poquito sobre la juventud saharaui en territorios ocupados, sobre cuál es la realidad que supone una ocupación para toda la gente que está ahí. Bueno, pues como ya comentaron ellos, a ver, sí que es verdad que en su mayoría, o sea, los jóvenes que estamos aquí, la mayoría son de origen de los campamentos de refugiados, yo no. O sea, yo soy de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. Toda mi familia está actualmente en el Sáhara Occidental, incluso mi madre, o sea, mis hermanos. El único que no está es mi padre. Mi padre salió de las zonas ocupadas con 15 años. Nació en el 74, o sea que vivió, pues eso, 14 años de ocupación marroquí. Salió del territorio y se fue a los campamentos de refugiados, donde se quedó pues, el resto de su juventud, estudió en Argelia y después vino, o sea, emigró a España. Esta situación es muy difícil porque en un principio, claro, o sea, yo bajaba a las zonas ocupadas con regularidad, o sea, porque al fin y al cabo pues no me conocía a nadie, menos siendo más pequeña, no tenía mucho problema, entonces yo bajaba, iba a visitar a mi familia y con total normalidad hasta que empecé a involucrarme en el activismo y los movimientos políticos. Y pues empecé con eso, con 14 y 15 años, a moverme pues, en este mundillo. Entre medio hubo el COVID, entonces me llevé como una época bastante larga sin bajar a las zonas ocupadas y el año pasado, ingenua de mí, mi abuela se puso enferma y yo decidí que tenía que bajar, o sea, tenía que bajar a ver a la familia y a estar un tiempo con mi abuela que había entrado en coma. Entonces yo viajé, cogí un avión desde Canarias hasta el Sáhara y en la puerta del avión me encontré a 20 hombres de la policía marroquí, todos vestidos de paisanos, no me dejaron ni siquiera entrar en el aeropuerto. Me tuvieron 1 hora y media de interrogatorio y después de eso me volvieron a montar en el avión y me dijeron, pues en el avión que te has venido, en el avión que te vas a volver y no vas a pisar el territorio y pues no vas a volver a entrar a todo el territorio de soberanía marroquí, a lo que ellos consideran soberanía marroquí, que es desde pues, todo el territorio marroquí y el Sáhara Occidental. Y claro, o sea, yo pues en un momento pensaba que eran las últimas, o sea, ¿qué voy a pensar? ¿No? Entonces yo empecé a hacer escándalo, no, esto cómo va a ser, yo tengo que entrar, tengo que ver a mi familia, esto no puede quedarse así. Y en una de estas vino uno de los hombres y me dijo, bueno, pues tienes una sola opción, si quieres entrar, mañana por la mañana te pillamos un avión desde Casablanca hasta Sarajevo. Primera noticia, yo pensaba que mi avión de vuelta volvía a territorio español. Pues no, o sea, mi avión volvía a Casablanca. Y me dijeron que la única opción para que yo entrase al territorio era que en el aeropuerto de Casablanca cogiese una bandera de Marruecos y una foto del rey y me grabasen un vídeo diciendo viva el Sáhara marroquí y Mohamed VI. Yo dije que eso claramente pues no lo iba a hacer y me dijeron que mientras tuviese algún tipo de relación con el Frente Polisario que me olvidase de volver a entrar al Sáhara Occidental y que me olvidase de volver a ver a mi familia nunca más. Y ese sentimiento, lo único que me recordó fue lo que sintieron nuestros padres y nuestros abuelos cuando salieron de ese territorio y cuando se les separó de su familia y se les negó la entrada a su país nunca más. O sea, fue revivirlo, revivir las historias de mi padre, revivir las historias de mi familia y revivirlo en mis propias carnes y el saber que no es la misma situación, el saber que aunque tu familia esté en un campamento de refugiados, pero sabes que están allí, puedes ir a verlos. Esa es la situación de muchos de los jóvenes que nos hemos metido en este tipo de mundo, que hemos empezado con el tema del activismo desde muy jóvenes,
tanto en territorio español como en Francia, que hay un montón de jóvenes que son de las zonas ocupadas y que están destinados a no volver a ver a sus familias. Todo el mundo se mete en este tipo de movimientos con algún tipo de fin. Hay gente que tiene fin, o sea, que su fin es aprender, cultivarse, todo el mundo. O sea, nadie se mete en este tipo de cosas por amor al arte. Siempre hay un fin detrás. Y mi fin y el fin de todos estos jóvenes es volver a ver a nuestra familia. Así que no queremos otra cosa más, no tenemos aspiraciones políticas, no queremos absolutamente más nada que volver a nuestra tierra y volver a reunirnos con nuestros seres queridos. Y es que no hay más. Esa es la situación de muchos de los jóvenes de las zonas ocupadas que estamos aquí en la diáspora. Y después vemos también la impotencia, y me hubiese gustado mencionarlo antes, pero no lo mencioné, que desde el movimiento solidario, como ha dicho Upi, tenéis un poder muy importante. Y actualmente la gente se ha despolitizado completamente. No puede ser que nosotros nos reunamos con asociaciones solidarias, con el pueblo saharaui, y que se hayan enfocado simplemente en el tema humanitario. No. O sea, nosotros no queremos latas de sardinas, nosotros queremos volver a nuestra tierra. Y es indispensable, la ayuda humanitaria es completamente indispensable, pero es temporal. Es algo que necesitamos ahora mientras trabajamos y hacemos el camino a lo que viene. Y lo que viene es la lucha y la independencia. Entonces el movimiento solidario tiene que tener muy claro que esto es un movimiento político. Y tenemos que tener una implicación política con lo que pasa en el Sáhara Occidental. Esto no se puede quedar simplemente en ayudar de forma superficial o humanitaria. O sea, hay que tener una conciencia política detrás de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que se hace desde el movimiento solidario, que desde mi punto de vista, es importante. Por eso digo que vemos una realidad dentro de las zonas ocupadas y vemos que mucha de la población activista dentro de las zonas ocupadas son jóvenes, por no decir la mayoría. Son jóvenes que ni siquiera hacen su activismo dentro de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, sino que su activismo lo hacen en el corazón del enemigo, lo hacen en las universidades marroquíes, porque a eso se nos condenan a los jóvenes saharauis dentro de las zonas ocupadas. No hay universidades, no hay servicios públicos decentes y los saharauis se ven obligados a formarse y tener ese tipo de formación en el corazón del enemigo. Y los mayores grupos de activistas dentro de las zonas ocupadas se encuentran en las universidades marroquíes, se encuentran en la Universidad de Rabat, en la Universidad de Guetir, y están muy bien organizados y están muy activos y se llevan palos día sí, día también, y cuando hay conmemoraciones por el 20 de mayo son los primeros que salen con la bandera del Sáhara, con fotos de Weli Mustafa Sir, con fotos de los creadores del Frente Polisario, y se llevan palizas todos los días y detenciones completamente arbitrarias. E incluso tenemos mártires estudiantiles, como es el caso de Abdelrahim Petri, que justamente ayer fue el aniversario de su fallecimiento, que lo mataron por su activismo y por este tipo de acciones que llevaba a cabo. Entonces, vemos que todas esas situaciones que pasan con el estudiantado saharaui, con la juventud saharaui dentro de las zonas ocupadas, no llegan. No llega por el bloqueo mediático, en primer lugar, y por la despolitización de la gente dentro en general, a nivel global y dentro de los movimientos solidarios también. Que hay mucha despolitización en ese sentido y es como que hemos aislado todo lo que no tenga que ver con ayuda humanitaria, que es, repito, es muy necesaria, pero que hay que tener implicación política en lo que pasa, y yo creo que eso es esencial. Entonces, esa es una de las situaciones que vemos. Aparte vemos que nuestro futuro, bueno, el futuro de la gente de la zona ocupada, porque, ¿sabes?, yo tengo un contacto con mucha gente allí, se ven un poco atados de pies y manos, hay como un bloqueo socioeconómico a la población saharaui, sobre todo a ciertas personas que se ve que se mueven en ciertos ambientes, aunque no sean directamente activistas, pero simplemente el saber que tú o tu familia tienen ciertos ideales políticos hace que pues se les hagan persecuciones y pues se les fomente ese bloqueo social y económico, no permitiéndoles llegar a puestos de trabajo dignos, boicot en las universidades para el tema de las notas, etc. Entonces es muy complicado salir adelante, entonces se ven muy frustrados en ese sentido. Y uno de los puntos que a mí me gustaría mucho recalcar es el tema de las mujeres.
El último análisis que se hizo, que pues la verdad es que ya hace bastante tiempo, pero citaba que el 90% de las mujeres del Sáhara Occidental estaban desempleadas, las mujeres saharauis, porque hay una discriminación enorme dentro del territorio y las mujeres siempre han sido la base del activismo saharaui dentro de las zonas ocupadas. En un principio siempre eran las madres las que salían e incluso al ser pues, una sociedad que en un principio era matriarcal, se instruía todo ese tipo de pensamientos revolucionarios en base a la educación que la madre le daba a sus hijos. Entonces, cortar con la madre, o sea, herir directamente a la madre también es un punto de advertencia para parar cualquier tipo de revolución. Y eso es lo que está pasando en el Sáhara Occidental, y eso es un punto que para mí, dentro de mi punto de vista, es importante y había que recalcarlo. Que la mujer en general sufre situaciones vulnerables y con el hándicap de la ocupación, esas situaciones se ven como reforzadas. Yo creo que ya es. Bueno, muchas gracias, Serka, por acercarnos tu relato y obviamente, o sea, es una situación sensible para ti y es una realidad que vivís las personas de los territorios ocupados, así que muchas gracias porque es necesario oír este tipo de situaciones. Cambiamos un poco, hacías una crítica al movimiento solidario y ahora pasamos al movimiento solidario. La siguiente pregunta era en relación a lo que antes comentaba Upi, que habían ciertos estados que habían intentado reconocer la soberanía del Sáhara Occidental como marroquí. Entonces, la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Hace 3 años que el gobierno español tomó ese posicionamiento. ¿Cuáles son los hándicaps que ahora mismo encontráis en el movimiento solidario a raíz de esa toma de posicionamiento? Pues sí, no sé, igual ligándolo un poco con lo que decía antes de la estructura organizativa que teníamos y tal, y estos años que los saharauis han llamado de ni paz ni guerra, ¿no? Pues bueno, yo creo que esa organización, esa estructura ha conseguido cosas muy importantes. Entre otras, por ejemplo, ha hecho que la causa saharaui sea una causa mayoritaria para el conjunto de la población del Estado español, ¿no? Mayoritaria y transversal, es decir, que atraviesa ideologías, edades, etcétera, ¿no? Pero como toda medicina también tiene su contraindicación, ¿no? Y en ese sentido lo que ha ocurrido de alguna manera es que el discurso sobre la causa saharaui, el discurso ese político que tú reclamabas, ¿no? Se ha como, no sé cómo decirlo, como dispersado, ¿no? Se habla de muchas cosas, muy importantes todas ellas, del muro, de la situación de los jóvenes y de las mujeres, de los derechos humanos, del expolio, de un montón de temas, ¿no? Pero se ha olvidado, digamos, de alguna manera, tampoco del todo, pero de alguna manera, el núcleo central de la cuestión. Y el núcleo central de la cuestión no es otro que el Estado español mantiene en el 2025 una colonia en el norte de África. Y eso, pues la última, según las Naciones Unidas, la última colonia del norte de África. Y el Estado español tiene la obligación, y digo obligación y no responsabilidades, tiene la obligación legal de hacer que el pueblo saharaui acceda cuanto antes, no, sin retraso, tiene la obligación de hacer que acceda a su autodeterminación. Ese discurso central de que es España, es el Estado español, y cuando el Estado, también me refiero pues, al conjunto del Estado, no solo al gobierno y a las instituciones más oficiales, también al conjunto social y político, ¿no? De alguna manera nos afecta a todas, de alguna manera, no a todas las personas por igual, pero de alguna manera nos afecta a todas. Y esto se ha conseguido olvidar. De alguna manera sí que hablamos, insisto, de temas importantes, pero laterales, porque la cuestión fundamental está, y eso se nota en el discurso.
en el discurso incluso del movimiento solidario. Bueno, y en el de los medios ni cuento. O sea, cada vez que oigo la excolonia española me pongo de los nervios. O sea, no es una excolonia, es una colonia. Es una colonia, no es una excolonia. Una colonia deja de serlo cuando se hace a la independencia o, bueno, en fin, esto es una colonia. Esto, por ejemplo, en otras, por ejemplo, si vamos al país vecino a Francia, ¿no? Pues con Canal, ¿no? Tiene bastante claro. Pero aquí ni la acción, digamos, ni las instituciones, ni la izquierda, ni la derecha, ni el movimiento solidario, ni los medios de comunicación, esto han conseguido hacer un discurso. O sea, se habla, por ejemplo, yo qué sé, o sea, cuando veis el mapa del Sahara, cuando lo ponen separado en Marruecos, ¿no? Pero para cualquier estadística, ¿cómo lo veis? En blanco. Nunca hay datos, ni de la población. ¿Cuánta población está? Siempre se refieren a Marruecos. Y Amnistía Internacional habla de los derechos humanos en Marruecos y el Sáhara Occidental. Son dos países distintos. Bueno, hasta la Corte Internacional, hasta la Corte de Justicia de la Unión Europea lo reconoce explícitamente. O sea, todo lo que pasa en el Sáhara, con la gente, con su territorio, en el cielo y en el mar, en la tierra y con las personas del Sáhara Occidental, es una responsabilidad, tiene que ver con nosotros y con nosotras. Cuando a Salca no le dejan entrar, eso nos debería afectar. Pero cuando los drones surcan el espacio aéreo que teóricamente debería ser de España, controlado por el Estado español, y matan a jóvenes saharauis o bombardean camiones que ha enviado el gobierno vasco con ayuda solidaria, eso es una cosa nuestra. Cuando las mujeres saharauis, algunas en Tinduf, por falta de medios, se desangran cuando están pariendo, eso es cosa nuestra. Y es cosa de España. Y el discurso este es una especie de bulo, o un conjunto de bulos, que lo que hace es hacernos suponer que no es cosa nuestra, que esto se resuelve en esa cosa que le llaman la geopolítica o la geoestrategia, donde Estados Unidos, Trump, Macron, el otro y tal, algo a lo que nosotros primero no comprendemos, nosotras no llegamos a comprender del todo, y sobre todo nos hace sentirnos, a las asociaciones, al movimiento, nos hace sentirnos incapaces, ¿no? Nos frustra. Pero Sánchez no, Sánchez lo tiene muy claro. Sánchez sabe que la cuestión fundamental para sus intereses es reconocer el status quo actual, decir que el Sáhara Occidental es Marruecos, igual que lo dice Macron, igual que lo dicen, y ellos van al centro. Entonces, no sé, yo creo que este cambio de discurso es absolutamente fundamental, ¿no? Y que hay que acabar con estos bulos, porque no dejan de ser bulos. O sea, y la única realidad es que, y bueno, yo he tenido la suerte o la desgracia de participar, o la suerte de participar con Nubi y con otra gente como él, en Europa, en algunas reuniones y tal. Y claro, la visión es radicalmente distinta. Aquí todo el mundo se refiere a España como la potencia que puede cambiar de alguna... Aquí no, aquí nosotros... No, es que, mientras están los americanos que venden armas, los franceses que ocupan, que compran los tomates. No, la clave está aquí. O sea, la clave está aquí. Y mientras no atendamos a eso, y ahí hablo también a los partidos políticos. Cantidad de resoluciones, pero ¿cuántas resoluciones hay que digan los acuerdos tripartitos de los que este año se cumplirán 50 años son ilegales? España tiene la... O sea, no, sí, hablamos de los presos, joder, fundamental, ¿eh? O sea,
presos políticos, represión, o sea, fundamental, todo eso es fundamental, pero no es central. Bueno, y voy por ahí, ¿no? Y yo creo que esa es la dificultad más importante, volvernos a centrar y bueno, pues ahí seguramente el Frente Polisario tendría que de alguna manera pues dar unas orientaciones, digamos, generales, ¿no?, que nos permitieran, hagamos lo que hagamos, estamos trayendo niños en vacaciones, o yo qué sé, o denunciando el expolio, o yo qué sé, o haciendo por la información, el mensaje de la cultura saharaui, que tengamos un punto común que nos haga sentirnos a todas, a todos, parte de una misma acción política, aunque nuestra acción concreta sea distinta, pero que sea, que al final, pues todos estamos, no que cada una y cada uno de nosotros vaya, y esa es la dificultad que yo veo ahora más. Bueno, perdón, que me he dado, pero bueno. Bueno, pues conociendo la realidad actual, quizás después de este pequeño recorrido, conociendo la realidad política, social y económica actual del Sáhara Occidental, ahora, ¿qué nos queda por delante, Opi, después de la sentencia del Tribunal de Justicia? Pues antes de responder a tu pregunta, Nejwa, solo un pequeño comentario en relación con la autocrítica que podemos hacer a estas alturas. Pues no va dirigida ni al movimiento solidario, sino a nosotros, al Polisario, porque creo que pues, nos encontramos realmente en un contexto un poco delicado, y lo hemos hablado en muchas eupocos, pero ahora realmente es más importante, es aún mucho más importante. Habrá que politizar más la solidaridad, porque nos hemos dejado realmente llevar por el tema de la ayuda humanitaria, y eso pues primero ha dado la posibilidad a los gobiernos pues a hacer apariencias de cumplir con este deber de ayuda humanitaria, mientras, y todo el mundo sabe que los refugiados saharauis se encuentran allí por razones políticas, no por razones naturales. Por lo tanto, ayudar a los saharauis es ayudar a erradicar la causa política de su refugio, que es recuperar su independencia y su Estado. Centrarse solamente en la ayuda humanitaria puede ayudar, pero solamente perpetúa, eterniza el refugio y no ayuda realmente en lo que es el retorno a las casas. Y creo que los solidarios no tienen ni la culpa ni la responsabilidad en esto, sino nosotros los saharauis, porque allí de donde tiene que venir realmente las orientaciones. Otro tema también en relación con la intervención de Salca sobre el tema de los derechos humanos en las zonas ocupadas, pues habéis notado todos una obsesión por parte de Marruecos en contra del tema de la expansión del mandato de la MINURSO para incluir el tema de derechos humanos, e incluso su rechazo a las visitas de los parlamentarios, observadores y las misiones técnicas de Naciones Unidas. Es un tema, es una línea roja para ellos, pero habrá que hacerse la pregunta del por qué. Si la MINURSO pues lo puede hacer sin ningún tipo de problema, porque los marroquíes y sus aliados, sobre todo Francia, saben de antemano de que el día en que se decida el tema de la expansión del mandato de la MINURSO, o que los saharauis tengan el sentimiento de una protección internacional, pues ahí todos los saharauis salen a las calles, y realmente ahí donde cambian las cosas sobre el terreno y se inicia una nueva dinámica
perdedora para Marruecos. Esto es realmente el sentido del porqué. Y creo que parte del trabajo político que se tiene que hacer hacia los saharauis es exactamente insistir en esta vía. Os van a expulsar, seguro, pero pues de vuelta las conferencias de prensa, las comunicaciones que hacen, pues con todo esto pues puede servir para generar una cierta presión sobre Marruecos. Pues ahora, en cuanto volviendo a la pregunta de Nejwa, en cuanto a la sentencia, como he dicho antes, nosotros tácticamente estamos esperando para saber realmente qué ficha van a mover la comisión, porque de allí depende el trabajo que vamos a hacer. Si vamos a ir de nuevo a los tribunales o si vamos a empezar a implementar lo que estamos acordando ahora. Pues nos hemos reunido, Jesús lo sabe, con organizaciones amigas especializadas en el tema del litigio y en el tema de llevar a cabo todo esto, con abogados españoles, y estamos estudiando todos los temas, priorizando por supuesto, pero esto depende de cómo van a reaccionar. Pero vuelvo a insistir de que aparte del aspecto judicial, del contencioso, pues hay una larga lista de iniciativas que se pueden hacer pues, independientemente de cómo van a reaccionar la Comisión y el Consejo. Primero, dentro de el Parlamento Nacional, pero también los parlamentos regionales. Se puede siempre no solamente hacer preguntas, sino organizar eventos en este sentido. Es mantener el momento alrededor del tema de la soberanía del pueblo del Sáhara Occidental sobre el tema, por ejemplo, de Siemens Gamesa, que tiene algunas de sus oficinas aquí en el País Vasco y que contribuye realmente a la financiación de la ocupación, puede realmente estar en el punto de mira tanto de la diáspora, pero también los solidarios e incluso los políticos. Supermercados, por ejemplo, como son, no lo sé si es Carrefour y otros, pues que comercializan productos que pues se importan desde el Sáhara Occidental. Una acción popular allí, no solamente de manifestaciones, sino también correos hacia los responsables y acción de boicot o cosas así. Hemos hablado sobre el tema del BDS saharaui, que realmente toca ya que no tanto los solidarios como los saharauis, y creo que Nejwa, Isaka y esta generación puede realmente contribuir mucho en llevar a cabo esta iniciativa. No tiene por qué ser exactamente una copia del BDS palestino, sí, pero la versión saharaui de ello. Pero realmente toca ya que ahora la decisión de la Corte de Justicia nos da posibilidad a llevarlo a cabo. Entonces el tema de los medios de comunicación también, concienciar lo que es la opinión pública porque un consumidor que estos productos, por ejemplo, que se comercializan por Carrefour, la mayoría de los consumidores no saben realmente que fueron importados dentro de un contexto ilegal al mercado europeo. Allí los solidarios tienen una responsabilidad en concienciar a los consumidores aquí y llevar a cabo una acción en este sentido. Los medios de comunicación son muy importantes en este sentido, los periodistas, cómo pueden escribir y cómo realmente, porque este es un tema,
al margen del tema de la independencia del Sáhara Occidental, o que el Polisario lo quiere o no lo quiere, o Marruecos, esta es una sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea. Es un acto jurídico neutral donde realmente pues, no entendemos el por qué no aplicarlo. Y luego, por supuesto, los parlamentarios europeos, que seguramente si la Comisión de la Unión Europea quiere pues, hacer el mismo giro que han hecho en 2019, pues se encontrarán con el Parlamento Europeo para validar esto o no. Y vosotros todos tenéis unos representantes en el Parlamento Europeo. Y ya sabemos que en 2019 pues el Parlamento Europeo votó a favor de los nuevos acuerdos a sabiendas que violan lo que son las sentencias de la Corte de Justicia de la Unión Europea. Solamente 2 o 3 años después, en diciembre de 2022, donde hemos sabido el porqué. Es que Marruecos tenía una red de ahí, montó una red de corrupción masiva ahí en el Parlamento Europeo, llegaron a comprar casi todo el mundo, que ahora están en juicio en Bélgica. Pero eso nos tiene que interpelar a todos como un ejemplo, como un precedente para que pues, ya se inicie un contacto mucho más directo con los eurodiputados para asegurar de que esta vez no va a pasar como antes. Y por supuesto el tema de las universidades es también muy, muy importante. Las universidades, importante en este tema, pero también importante en tener jóvenes, en que adhieren al movimiento solidario jóvenes y de que la causa pues, continúe viva dentro de la sociedad en su conjunto. Vale, gracias. Vale, es que ricasco. Sí que es cierto que ya teniendo en cuenta, bueno, teníamos una especie de guión, pero bueno, yo creo que igual la gente se anima también a hacer alguna pregunta, a tocar algún tema en concreto, pues estáis invitadas a ello. Yo sobre todo, bueno, lo primero agradeceros de todo corazón haber participado y un poquito lo que nos habéis transmitido. Me quedo con detalles, que sé que es una bobada, ¿no? Pero el hecho de que la familia real marroquí tenga que poner etiquetas con el EH, a mí como vasco, viviendo Euskal Herria Bildu, me hace especial ilusión. Me ha encantado una frase que has dicho, que es si no luchamos no existimos. Me parece que es la forma de entender cómo la juventud, sobre todo la saharaui, pero en otros lugares también del mundo, se está planteando las peleas. Yo creo que sí que es cierto, algunas de las cosas que habéis planteado, que hay un grado de despolitización importante, pero bueno, no está todo claro, ni mucho menos, y antes de 15 años seguro que lo vemos. Y luego yo por experiencia personal y conociendo bueno, pues a Jesús y otros muchos, yo el conocimiento de la causa saharaui le he recibido realmente por la labor que hace amigas y amigos de la raza, ¿no? O sea, yo no he recibido, entre comillas, ni las campañas de latitas ni tal, sino el sentimiento de esto es un pueblo machacado y demás. Entonces, sí creo que esa parte, al menos la Asociación de Amigos y Amigas de la RAS de aquí de Araba, sí cubre esa parte tanto política como humanitaria que hemos dicho que es tan necesaria, ¿no? Y luego, bueno, una última reflexión, que era un poquito también así como pregunta y tal, así como en general. Habéis mencionado el tema de BDS, que yo creo que es una campaña que es importante, además con el tema palestino lo estamos viendo, que es una línea de trabajo muy potente y muy interesante. Estamos hablando también de otro país, en este caso el Sáhara, la República Árabe Saharaui Democrática, que está en guerra, y que la guerra significa represión, significa asesinatos, significa bombardeos de zonas civiles, que son noticias que tampoco aparecen en los medios, pero que al final la sensación que nos queda siempre es un poco,
pues como que estamos un poco al margen de todo esto, no nos llega, yo creo que lo habéis planteado como muy bien, ¿no? Y yo, el punto de partida es, bueno, recordar que tanto el Estado español, España, como Israel son los grandes facilitadores de armamento, de tecnología, sobre todo de espionaje y de control social del régimen marroquí, de esa dictadura salvaje. Entonces, creo que es el momento para darle también una vuelta a cómo ese nivel de denuncia, que yo creo que lo habéis planteado, que está muy bien planteado, hay que llevarlo, al menos hay que tocar esa parte, ¿no? Es que tenemos un gobierno que está cometiendo un genocidio en Palestina y demás, que encima es suministrador de tecnología, de control y de, entre comillas, de exterminio también hacia la población saharaui, y todo esto con un acompañamiento de la industria militar española, ¿no? El gobierno español sigue exportando armamento, vehículos, etcétera, etcétera, a Entonces, ¿qué planteamiento podemos hacer? Y sobre todo, bueno, yo como militante de Alternativa de H. Bildu, ¿qué es lo que nos pedís con toda esta lluvia de ideas que podemos hacer pues, bueno, para intentar seguir apoyando y profundizando en el apoyo de la causa saharaui? No sé, bueno, a ver, yo creo que, bueno, sigo un poco con la idea aquella, ¿no?, de cómo estamos organizados y que de alguna manera, como ha cambiado bastante el panorama, ¿no?, tendríamos que cambiar para poder ser eficaces, ¿no? Hay tantos temas, tal, pero, y ahí se me ocurre lo primero, no, o sea, puede que la asociación haga buen trabajo, seguro. Muchas asociaciones hacen muy buenos trabajos, pero no puede ser una labor de una asociación de 100 o de 100.000. Tiene que ser una labor conjunta, social. Esto no es una lucha, no sé cómo decir, entre el Frente Polisario y Marruecos. Esto es una lucha entre los colonialistas y la gente que está por la libertad y los derechos de los pueblos. Y eso afecta a todo el mundo. Y además, por mucho que queramos, las asociaciones, no podemos hacer todo. O sea, no podemos encargarnos de los derechos humanos, de la denuncia del expolio, de la incidencia política, de la concienciación no, es imposible. Las feministas, el movimiento ecologista, los sindicatos, los partidos, deben incluir en su agenda directamente, sintiéndose corresponsables, deben incluir el tema de la causa saharaui. Y ojo, y el frente se tiene que dirigir al conjunto de la sociedad, para darnos esa cobertura que decía yo antes, ¿no? Para que no nos sintamos solos, que yo que sé, que Alternativa vaya a su aire, que la asociación vaya por aquí, que los que traen los niños se vayan por allá, sino que nos sintamos todas y todos parte de un mismo, una especie de, no solo de la independencia y la autodeterminación, no, algo más concreto, una especie de argumentario, de consignas, que con unos objetivos temporales y medibles. Pues este año, yo qué sé, se cumplen 50 años, hemos dicho, de esto, ¿no? El año que viene se cumplirán 50 años de la República Saharaui Democrática. Bueno, pues igual nos centramos en esto, aunque cada uno esté haciendo, pero hay que... yo creo que esa es una clave, ¿eh? O sea, no, seguro que no hay una fórmula, seguro que hay muchas fórmulas, quiero decir. Y incluso, aunque probemos algunas y fallemos, bueno, no importa, no, habría que seguir adaptando. Esa es la segunda cosa, ¿no? O sea, no nos podemos quedar en que hemos hecho cosas muy bien, que seguramente sí, sino que hay que ir modificando, porque además es que esta gente viene empujando. Y esa es otra parte para mí fundamental. Tenemos que darles, yo primero, tenemos que darles paso
a la juventud, a las mujeres, sobre todo jóvenes, que como veis, bueno, pues son no solo el futuro, son el presente y bueno, y yo creo que esa es nuestra esperanza, ¿no? Esa cosa de, bueno, que lo podemos, bueno, por ahí. Yo quiero comentar dos cosas. Una, que yo creo que también en cierta manera hubo una época en la que sí que se podía controlar los medios de comunicación, que a día de hoy también se controlan, pero se controlan de otra forma. Se podía controlar exactamente qué era lo que nos llegaba y qué era lo que no nos llegaba. Por eso, en este último lustro hemos visto el auge del apoyo, por ejemplo, a Palestina, en ciertas zonas que era impensable, como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Que el tema de las acampadas comenzó en Estados Unidos y era algo completamente impensable porque toda la propaganda y toda la red de medios de comunicación se enfocaban en el apoyo a Israel. Entonces, en cierto modo, eso ha cambiado. O sea, ya no hay una forma real de controlar todos los medios de comunicación por el auge de la tecnología, las redes sociales, de aplicaciones que conectan a las personas directamente y ya la información deja de llegarnos por grandes distribuidores de prensa, sino que ya no llega de forma completamente personal. O sea, yo puedo estar en mi casa, subo un vídeo y lo pueden ver 1 millón de personas. Entonces, como esa opción del control masivo de los medios de comunicación ya no se puede llevar a cabo, yo creo que se está llevando otro tipo de estrategia y es la sobreinformación. O sea, soltamos 500.000 noticias, algunas falsas y algunas verídicas, y llegará un momento en el que la gente no va a saber identificar cuáles son las de verdad, cuáles son las de mentira o a cuál de ellas enfocarse, porque si soltamos 500.000 historias no vamos a saber nunca cuál es de verdad, cuál es de mentira, qué es a lo que tenemos que hacer énfasis y qué no. Entonces yo creo que eso también ha sido un punto que ha ayudado a la despolitización en general de la gente. Como has dicho tú, no podemos estar como a 1000 cosas al mismo tiempo, sino que tenemos que hacer una agenda más reducida y más enfocada en lo que ahora mismo es importante. Otra cosa que yo quería mencionar y es que también tenemos que ver el momento. Y antes has dicho tú, que sé que ha sido un ejemplo, pero el hecho de nos enfocamos en cosas que realmente no nos tenemos que enfocar ahora. El punto principal es la independencia del Sáhara y el punto principal es que hemos demonizado mucho a Marruecos, con razón, pero España, si quisiese, hoy mismo el Sáhara se independiza. Entonces el mayor culpable de la ocupación del Sáhara Occidental es España. Y eso es un punto que muchas veces como que se nos olvida o pasamos un poco de largo. Entonces, eso sí que es verdad que es el punto principal, pero yo creo que también tenemos que saber actuar en el momento. Y este sí que es el momento de hablar de los presos políticos saharauis. Porque yo personalmente, y porque he visto toda la trayectoria, sé que si hacemos énfasis ahora en esto, todos estos presos políticos saharauis que llevan décadas sin ver a sus familias, que viven en condiciones pésimas, que viven bajo las cárceles marroquíes que están en contra de cualquier tipo de derechos humanos, pueden llegar a ver la luz y salir. Y eso también es una victoria política. Entonces sí que es el momento de hablar de los presos políticos saharauis y sí que es el momento de enfocarse en ciertas cosas de manera puntual. Hay que darle prioridad en nuestra agenda política a ciertas cuestiones dependiendo de pues, cómo se van moviendo pues, las situaciones y el tiempo. Entonces yo sí que creo que hay que hacer una agenda muy concreta y aprender a coordinarnos entre todo el movimiento solidario y pro-saharaui para llegar a ciertos puntos base y que también, como has comentado tú antes, la injerencia política en ciertos tipos de movimientos, como por ejemplo el movimiento feminista, el ecologista, que basen parte de sus enmiendas o parte de su actividad política en el Sáhara Occidental, en lo que a ellos les corresponde. El movimiento feminista en las mujeres feministas, el ecologista en el tema del ecologismo, el tema de los recursos del Sáhara Occidental, etc. Pero para eso es importante que los propios saharauis y las saharauis hagamos injerencia dentro de esos movimientos. Por eso la comilitancia es tan importante. Por eso tener pensamiento crítico y tener, estar politizados en muchos más aspectos hace que
que ayuda en ese sentido. O sea, si un saharaui experto en ecología se mete en una organización de ecologistas, pues puede ayudar a que esa organización tenga pues ciertos puntos acerca del Sáhara Occidental o se enfoque. Al igual que los politólogos en su campo, los periodistas en el suyo. Entonces la injerencia política de los saharauis es completamente necesaria y yo os aliento a todos ustedes y a todas ustedes a comilitar, que yo creo que es muy importante y yo creo que es beneficioso. Sí, lo has dicho bien, Sarka. Creo que pues tanto para los saharauis, pero también como para los solidarios también, pues además de acelerar un poco el proceso de politización del movimiento solidario, pero también los saharauis en el Estado y en Europa en general, pues habrá también que hacer un ejercicio de adaptación también con las nuevas realidades, tal que lo ha dicho, sobre todo con los movimientos feministas, ecologistas, y como realmente, sobre todo que tenemos mucho que decir en este sentido, y podemos salir de nuestras propias experiencias de la mujer nómada saharaui, como es una mujer que vivía su realidad feminista sin tener esos reflejos intelectuales occidentales. Es una realidad espontánea y que realmente a partir de esto se puede hablar. Además del tema del greenwashing, el tema de la ecologista en el Sáhara Occidental, y qué es lo que está haciendo Marruecos en este sentido, cara al exterior, pero también la destrucción masiva y profunda que está haciendo y por ejemplo unos pueblos saharauis que existían antes del 75, ahora pues ya no aparecen sobre el mapa, porque han desaparecido con este proceso de ocupación. Y hoy veis lo que está haciendo Marruecos con el tema de la desposesión de los saharauis de sus propiedades allí, la destrucción de toda una tradición, tanto económica de producción, pero también social y cultural de los saharauis. Todo esto se puede realmente presentar, porque el mensaje político, bueno, entre comillas, bruto, de independencia, autodeterminación, pues sí, pues conecta con un público, pero no conecta, la verdad, con la mayoría. Y realmente yo echo de menos unas iniciativas muy creativas que el Polisario hacía en el pasado. Tu padre, por ejemplo, lideró la campaña, esta caravana cultural saharaui que se organizó en los años 80 y que pues llegó a la mayoría de los países africanos. Es una caravana cultural saharaui con grupos musicales, pero también gente que partía conferencias sobre el Sáhara, poetas y todo. Y mediante este tipo de iniciativas pues pasas el mensaje que pues parte de una realidad política, pero conecta con mucha gente mediante lo que es la música o lo que es la poesía, y eso yo creo que se puede hacer fácilmente en España. Y este tipo de iniciativas que realmente pueden, y particularmente en España, todos estos festivales de música en España que se organizan, raramente he visto grupos musicales saharauis invitados a esto. Los he visto en otros países europeos, pero en España, donde tenemos más potencial, es realmente donde no se ve. Y la música y la cultura saharaui se reduce aquí a una realidad más o menos folclórica, que no tiene esta connotación política que teniendo una causa detrás. Pues estas es más o menos las iniciativas que necesitamos. Gracias. Vale, pues nos lo apuntamos en Euskal Herria, ideas de estas. Cuando quieras hacemos un dúo. Vale. No sé si hay alguna pregunta más. Igual después de estas dos cortamos porque ya... Por tiempo. Sí, bueno, agradeceros a los tres vuestras intervenciones, que están muy claras.
Jesús ha propuesto centrar esa repolitización de la solidaridad en el tema, esto es responsabilidad del Estado español. Tú has contestado, sí, repolitizar. Quisiera saber tu opinión en este punto concreto, si te parece que puede ser un eje fundamental, ¿no?, de esa repolitización. Y la otra parte, no sé a quién es la pregunta, no sé si alternativa. A estas alturas, ¿sería viable que los intergrupos de los distintos parlamentos pudieran servir algo en esa línea? Antes los intergrupos estaban integrados a veces por gente profundamente solidaria con el Sáhara. No sé si esto sigue igual. A veces parece que en determinados partidos la línea oficial impera y ya no hay versos sueltos. Pero dirigir ese esfuerzo de reconocimiento de esta responsabilidad nuestra, que es un deber muy político, muy de partidos políticos, es que se podría plantear, o tiene algún viso en estos momentos, o hay que dejarlo para más adelante con otras muchas cosas. Bueno, yo también un poco en la línea además de lo que ha dicho Aitor, bueno, daros las gracias también por las intervenciones, felicitaros a las y los saharauis por un nuevo 20 de mayo, nunca caminaréis solos ni solas y espero que, como bien dices, en 15 años nos veamos en el Ayun, aunque los que ya somos chivanis no tenemos la esperanza esa pero ojalá. Yo creo que en esa repolitización que estamos hablando, y por hacer un poco de autocrítica, creo que no hemos sabido centrar bien nuestras acciones. Hemos pensado en un bipartidismo en el Estado español que ha durado décadas, pero que hoy es cada vez más endeble, y no hemos conseguido, por ejemplo, en la línea con lo que decía Jesús, que ninguno de estos partidos fuera de ese bipartidismo hayan hecho del Sáhara una causa absolutamente prioritaria. Se supone que hemos tenido el gobierno más progresista de la historia del Estado español con Podemos o con Sumar, pero ninguno de los dos puso sobre la mesa como innegociable defender la legalidad internacional, no pedirle al PSOE que se echara al monte, sino que simplemente defendiera la legalidad internacional. O sea, hoy en día es más avanzada la doctrina, la posición jurídica de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que de los partidos políticos. O sea, no hemos conseguido que ningún partido... Hemos conseguido solidaridad internacionalista, más o menos cercana, pero no hemos conseguido que un PNV, que un Bildu, que una Izquierda Republicana hiciera de la causa del Sáhara algo absolutamente innegociable, que condicionara una posición de gobierno, que no aceptara un gobierno bipartito o tripartito si no se ponía sobre la mesa la defensa de lo que es la pura legalidad. Todo esto sabiendo todo lo que habéis explicado, ¿no? El papel, la colonia, lo que queramos. Yo creo que ahí, por hacer autocrítica, es donde no hemos acertado. Yo no creo que hoy sea posible pensar que un PSOE o un PP van a defender la causa saharaui, siempre lo hacen cuando están en la oposición, y creo que debemos de abandonar esa batalla y conseguir que, como ese bipartidismo ya no va a ser posible, ya es muy difícil que haya gobiernos de uno u otro partido, conseguir que los otros partidos, sobre todo los más cercanos, con los que tenemos una posición seguramente muy cercana, hagan del Sáhara no una cosa de solidaridad internacionalista como Palestina o como cualquier otro lugar, sino una cosa nuestra. Ahí es donde hemos fallado. Si cualquiera de esos partidos hubiera ido a esos gobiernos diciendo, vale, va a haber un gobierno PSOE-Sumar, vale, va a haber un gobierno PSOE-Podemos, pero esto es innegociable. Podríamos haber
quizás avanzado algo. Y ahí creo que es donde tenemos que hacer esa lucha política. Yo ya sé que Alternativa y que Bildu van a apoyar siempre la causa saharaui. Seguramente Izquierda Republicana, aunque lo conozco menos, seguramente Sumar, seguramente Podemos, pero no como una razón internacionalista, sino como una cuestión nuestra, innegociable, que condicione cualquier acuerdo político. Como hay otros temas, no se haría un acuerdo político con el PSOE, no sé, sin defender hasta cierto punto el tema de las pensiones, el tema de la jornada laboral. O sea, hay cuestiones sobre las que sí sé, hay una cierta línea roja. No hemos conseguido que el tema del Sáhara sea esa línea roja. Y creo que ahí es donde el movimiento solidario y la política más alternativa, como alternativa, es donde podemos hacer más incidencia, ¿no? O sea, conseguir que eso sea un tema realmente innegociable. Vale, Caixo. Bueno, no, hay una pregunta cortita. Hemos hablado de solidaridad internacional, pero también marcos como el español o el francés. Yo también quería preguntar por si veis opciones en que puedan surgir redes de solidaridad dentro del Estado marroquí, pues con el pueblo bereber, Amasij, con el Rif. No sé, si Marruecos os quiere dentro, igual se puede destruir Marruecos. No sé, ahí, o sea, porque es algo que se habla muy poco y por preguntar, a mí es un tema que me genera curiosidad. Yo respondo a la cortita de Sergio. Que la moderadora también tiene opinión. La cuestión es que sí, hasta ahora se han establecido lazos directos. Bueno, OPI desde el Frente Polisario lo puede pues quizás aclarar más, pero desde hace unos pocos años se ha creado una especie de sinergia entre el Partido Nacionalista Rifeño, que lucha también por la independencia del Rif y se encuentra bajo el mismo opresor, y con el Frente Polisario. Y realmente eso también es una de nuestras bases, yo a título personal, como saharaui, de nuestros ideales panafricanistas, ¿no? Y cómo llevarlos pues a la práctica. Entonces, sí, o sea, se han creado siempre esas vías. Y luego también esto, a título personal mío, la primera víctima directa del gobierno y la dictadura marroquí es el pueblo, la clase obrera marroquí. Entonces también, pues quizás en ese aspecto se tendría que alentar al pueblo marroquí a que se levantase en contra de la opresión que están sufriendo. Ya está, igual de corto. Bueno, en cuanto a la última pregunta, yo creo que, bueno, sin ir mucho en muchos detalles, creo que una de las tareas pendientes más importantes del pueblo saharaui en su conjunto, pero de sus intelectuales y de sus nuevas generaciones, es exactamente construir este puente entre los saharauis y lo que es la opinión pública marroquí. Allí realmente, porque el régimen marroquí se alimenta de mantener esta ruptura entre el pueblo saharaui y la opinión pública marroquí. Ya sabemos que son casi 40 millones y si siguen con este alineamiento total sobre la posición oficial, pues ese realmente es un gran handicap para nosotros. Y nosotros pues tenemos la convicción de que todo un pueblo no puede realmente alinearse sobre una injusticia y es solamente cuestión de saber dar a la buena tecla para conectar con este pueblo en su conjunto, que para nosotros es también otra víctima del régimen marroquí, porque pues todas estas inversiones que se hacen en mantener la ocupación, pues se podrían haber invertido en el tema de educación, desarrollo social y eso. Yo me acuerdo cuando nos han empezado con el tema de Pegasus, que es el hacking de nuestros móviles, pues al principio, para hackear un móvil de los nuestros, pues el coste era $50.000. Y eran más o menos entre los saharauis y los argelinos, eran casi 5.000 móviles.
Entonces multiplicar 5.000 por 50.000, pues ya sabes esta cifra que es lo que podía haber hecho para el pueblo marroquí en términos de escuelas, hospitales y todo eso. Entonces, pues esta es una gran tarea pendiente para nosotros, y creo que las nuevas generaciones tienen una gran responsabilidad en esto. En cuanto al tema de España, pues yo hago diferencia entre lo que es la responsabilidad de España cuanto al Sáhara Occidental y el destino de nuestro pueblo, y el tema de la politización de la causa del Sáhara en el contexto español. España sí que tiene una responsabilidad muy clara, y no lo tiene solamente hacia el pueblo del Sáhara Occidental, lo tiene hacia el conjunto de los pueblos de África del Norte. Porque hasta ahora, todas estas relaciones que veis de tensión, ruptura entre Argelia y Marruecos, problemas con Mauritania, y toda esta imposibilidad de estos pueblos a meterse de acuerdo y hacer una cierta unión que puede garantizar o que puede ofrecer mejores opciones de cooperación y complementariedad entre los pueblos, no ha sido posible por el tema del Sáhara Occidental. Y es una responsabilidad de España, porque España ha dejado esta herida abierta desde entonces, y es realmente está al origen de... No es una responsabilidad solamente hacia el pueblo saharaui, sino hacia el conjunto de los países de la región. Ahora, el tema, más o menos lo que tocaba Yoso allí, yo creo que constatamos de que hoy en día el gobierno de coalición, por ejemplo, ha sobrevivido porque, a pesar de todos los baches que se han registrado en relación del Sáhara Occidental, pues no era tan prioritario el tema del Sáhara Occidental para disolver la coalición o algo así. Pero yo creo que no solamente en relación con Sumar o Podemos o los otros partidos, yo creo que este es el resultado claro de muchos años de despolitización de la solidaridad en España. Porque un partido político, al fin y al cabo, hace sus cálculos. ¿Qué es lo que es el beneficio electoral y qué es el coste electoral? En el contexto de España, sabemos la fuerza del lobby pro-marroquí, sabemos también el potencial de los votantes marroquíes, y sabemos la debilidad en términos de lo que es la relevancia electoral del movimiento solidario dentro del conjunto del Estado español. Yo me acuerdo de que en los años finales de los años 90, 2000, gobernaba el PP y eso. Uno de el Piqué, que era ministro de Exteriores del PP, pues hablaba con un dirigente de nosotros y le decía que pues nosotros, antes de hablar sobre el Sáhara Occidental, lo tenemos que pensar 2 veces por el coste electoral que nos puede suponer esto. Ahora ya es una realidad distinta, es una realidad diferente, y por eso realmente habrá que retomar esta vía de politizar la solidaridad, ir a los pequeños pueblos, a los ayuntamientos, a las universidades, a las charlas, porque, por ejemplo, una familia que acoge un niño, en muchos casos es un compromiso humanitario, pero no tiene por qué necesariamente ser un compromiso político, que es una cosa totalmente distinta. Y allí donde nos toca hacer mucho trabajo para llegar al punto donde los partidos políticos pueden llegar a la conclusión de que en cuanto al Sáhara Occidental, esto realmente nos puede beneficiar electoralmente o nos puede suponer un coste electoralmente, porque no estoy para justificar ninguna posición, pero haciendo un cálculo frío de Podemos, de Sumar, la agenda social que tienen en términos de beneficio y coste es mucho más importante que el tema del Sáhara Occidental. Haciendo un cálculo frío, políticamente frío. Esta es la realidad. Y realmente nos toca retomar esa tradición de llevar nuestra causa a las casas
a todas las casas, en todos los rincones de España para que vuelva a recuperar su relevancia electoral. Gracias. A ver, para mí la cuestión clave es, bueno, yo estoy convencido, igual es una deformación profesional, me viene que el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que la modifica. Entonces, para mí lo importante para conseguir esta repolitización o para ser capaces de llegar a objetivos concretos en relación con el Estado español, etcétera, o que los partidos o otros actores asuman, para mí la cuestión clave es cambiar el discurso y de alguna manera la ideología que subyace a ese discurso. Y el discurso que yo propongo, que creo que es importante, que nos han ocultado y que no hemos sabido, esto es una autocrítica, que no hemos sabido poner en primer plano, es el discurso del colonialismo y de la colonialidad. El Estado español no solo tiene una colonia, tiene un pasado y tiene un presente económico, social y político que está marcado por la colonia, por su hecho colonial. Y eso marca el pasado, el presente y marca sobre todo el olvido. O sea, lo que pretende no solo el régimen del 78, sino incluso un poco antes, es que nos olvidemos de que nuestra situación económica, política, social, tiene que ver con que somos colonialistas y que nuestra realidad actual tiene que ver con eso. Si nosotros asumimos que además esa colonialidad reciente, no la de lo de Cuba y todo eso y de Hispanoamérica, que por supuesto también, sino la del RIF, que marcó, por ejemplo, la política de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era la clave que hacía que los partidos bascularan en un sentido o en otro, el poder se girara en torno a la monarquía, a la república. Bueno, no me lío, pero quiero decir, es la colonialidad la que además nos hace cómplices del RIF, de los activistas que ahora luchan, y no solo del Partido Nacionalista, con el que, en fin, yo tendría mis eso lo hablamos otro rato. Pero para mí si nosotros pensamos que tenemos que asumir esa parte de la colonialidad, en la medida en que somos militantes o pertenecemos a un partido, a un sindicato, a un movimiento, y sobre todo al movimiento memorialista, hemos tardado 80 años en recuperar la memoria de la guerra civil y del franquismo. ¿Cuánto vamos a tardar en recuperar la memoria colonial, la colonial reciente? O sea, en el año... O sea, nosotros lo hemos vivido, vosotras no, pero nosotras sí, ya hemos vivido ese abandono, ese intento del olvido. O sea, hay que cambiar el discurso. No es una excolonia, digo. El conflicto no empezó hace 50 años, el conflicto del Sáhara Occidental es un conflicto que dura siglos, que tienen que contar además las saharauis y los saharauis, no la tenemos que contar nosotros ya más. El conflicto, o sea, bueno, en fin, cambiamos el discurso y en ese sentido asumimos esa parte y yo creo que podemos circular, como digo, como parte de un conjunto más unificado, o sea, algo por ahí, ¿no? Es igual muy teórico, pero bueno, va. Vale, pues damos fin a la charla y a su vez también al ciclo de charlas de solidaridad con el Sáhara de Alternativa. En nombre de Alternativa, muchas gracias por asistir y al resto de personas que han asistido al ciclo también, en Iruña, Orereta y en Bilbo. Recordaros también que por redes sociales y en la página web pues podéis seguir qué es lo que se lleva a cabo desde Alternativa y luego también, pues en cuanto estén listas las grabaciones también las podréis ver por ahí. Así que eskerrik asko guztiei etortzeagatik eta aurrengora arte.